En el programa de hoy estamos hablando de la inclusión en el Perú. Carolina, nos has hablado de educación, pero ¿qué otras partes tiene la inclusión? La inclusión tiene un conjunto de opciones y podemos mirar la inclusión, digamos, a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un trabajo que hacer que es fundamental con primera infancia, niños de 0 a 3. Lo que no logramos asegurar en el desarrollo temprano de los niños se traduce en restricciones a su desarrollo futuro. Entonces, esa es una edad crítica. Y el Estado, por ejemplo, no tenía una atención al tema de primera infancia fuera de las ciudades. No había ningún programa para atender el tema de desarrollo temprano, desarrollo cognitivo, motricidad, socialización, que es fundamental para asegurar que los niños lleguen a la escuela en condiciones adecuadas. Ahí tienes, por ejemplo, otra tarea de la inclusión que no tiene que ver con darles educación, sino es asegurar que llegan todos los niños en igual condiciones a su primer día de escuela. Tienes, por ejemplo, el tema de adultos mayores, ¿no? Todos los adultos mayores en el Perú tienen un conjunto de servicios que se les presta. Sin embargo, hay adultos mayores que por su situación de pobreza, por el lugar donde viven, no tienen nada. El Estado no los veía, no los atendía con nada. Los invisibilizaba. Y entonces ahí tenemos un tema central. Hay que no solamente atenderlos con los servicios básicos, salud, por ejemplo, que es fundamental en la tercera edad, pero también reconocerlos, ¿no? La vida tiene que ser digna hasta el final. Una vida de trabajo no puede ser enfrentada en el final de la vida de uno con el rechazo y el abandono. Tiene que ser uno reconocido con su nombre, con su documento de identidad, con su posibilidad de tener recursos para cubrir necesidades básicas, pasar el invierno en mejores condiciones en las zonas de helada de friaje. Eso también es inclusión, Carolina, ¿no? Entonces necesitamos abrir el panorama de la inclusión en primera instancia para estos temas fundamentales ligados con el mundo de la pobreza, pero también tenemos que abrir la discusión de la inclusión a los temas más grandes, la inclusión política, la equidad de género, la no discriminación con los pueblos indígenas. Tenemos un conjunto de áreas en las cuales en el Perú todavía enfrentamos exclusión y discriminación, y ahí también debemos hacer una tarea a favor de la inclusión. Ahora, hay un término muy interesante que acuñaron los griegos en la época clásica, que era la isonomía. La isonomía es la sensación de igualdad. O sea, puede ser que unos tengan materialmente más que otros, pero todos tienen la sensación de igualdad, digamos. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que los peruanos se sientan iguales? Así tú sabes que el otro materialmente, monetariamente tiene más o patrimonialmente tiene más, pero tú sientes que tienes la igualdad de oportunidades. Yo creo que por ahí va el asunto de la sensación de igualdad. Tenemos dos maneras de ver el tema. Uno es que todos los peruanos y peruanas tenemos que tener un piso mínimo de servicios y de acceso a servicios que nos permitan vivir bien, ¿no? Y esto pasa porque todos tenemos que tener un nombre, un documento de identidad. Si no tenemos dinero, bueno, tenemos un programa que nos permite igual asegurar que nuestros hijos van a ir a la escuela, que van a tener salud, que van a poder alimentarse, que no van a ser desnutridos, ¿no? Que pueden respetarse las distintas culturas. Ese piso mínimo debemos tenerlos todos, y eso es para mí uno de los aspectos centrales de sentirnos todos iguales, sentirnos ciudadanos. Todos los ciudadanos peruanos, por el hecho de ser peruanos, tenemos derecho a algunas cosas, claro, ¿no? Y esa es la primera sensación de igualdad. Y la segunda tiene que ver con el tema de igualdad de oportunidades. El que es esforzado, innovador, creativo, que hace todo bien, tiene que poder hacer lo que quiere hacer, ¿no? No es porque vives lejos o porque no tienes dinero que se frustra tus posibilidades de hacer lo que tú quieres. Y esto no quiere decir que todos tenemos que ser universitarios, claro, sino que los que quieran ser agricultores y campesinos puedan hacerlo porque es la decisión de ellos de serlo, porque tienen más experiencia, porque tenían acceso a la tierra, porque tenían una tradición de ser productores, ¿no? Y que no sea que tú tienes que irte a una actividad porque no tienes otra opción. Claro, ahora lo que tú me estás diciendo me hace recordar mucho a que el sistema debe promover, por ejemplo, la meritocracia, ¿no? Paco, en el Tahuantinsuyo había meritocracia. Por ejemplo, el premio al más hábil. Digamos que tenemos que entender los mundos de distinta manera porque están organizados de distinta manera, ¿no? El Tahuantinsuyo no fue un estado
en el sentido moderno del término, ni donde la meritocracia pudiera funcionar, salvo pues cuando nos dicen que había un curaca al cual lo ascendían a noble por ser buen curaca. Pero en el Tahuantinsuyo sí había, en este sentido, lo que Carolina decía ahora, y me parece súper importante, este piso mínimo de igualdad de los ciudadanos en términos de haber resuelto sus necesidades más básicas, ¿no? En ese sentido hemos retrocedido en nuestra manera de ser peruanos. En el Tahuantinsuyo no es que no hubieran pobres, sino nadie pasaba hambre. Es que había un sistema de reciprocidad. No, y todo el mundo trabajaba básico. la tierra y ser agricultor no era algo malo ni algo mal pagado, ¿no? Algo que sí pasa en este país, porque en este país lo que le pagan a un agricultor, a un pequeño agricultor en el campo versus lo que cuesta en el mercado formal, hay una brecha que no le permite vivir y él es el dueño de la tierra, es el que tiene que acceder a los créditos, es el que pierde la cosecha cuando viene una helada. Sin embargo, el dinero se lo ganan los intermediarios de estas cosas, cosa que no pasa en otras partes del mundo. Tú puedes ir a Europa y un agricultor que vive él y su familia de su pequeña parcela puede vivir bien y tener esa igualdad de oportunidades que decía Carolina. En el caso del Tahuantinsuyo, ahora que me lo preguntas, o empezando, la reciprocidad permitía esa igualdad de oportunidades, porque cada quien cumplía un papel dentro de una cadena productiva, pero dentro de un Estado que no, o de una concepción de la economía que no es acumulativa, ¿no? O sea, y ahí está la diferencia en el asunto. Pero déjame ir sobre eso un minuto, porque en el Estado que tenemos hoy día, este efecto reciprocidad se da a través de la cuestión fiscal. O sea, todos nosotros pagamos impuestos y con el dinero de nuestros impuestos es que se hacen, por ejemplo, programas de vacunación masiva para todos los niños y niñas. Esa es una manera distinta, es más sofisticado, es más complejo que los esquemas redistributivos que habían, pero es también el efecto redistributivo y por eso tenemos que asegurar que con los recursos de los contribuyentes no solamente hacemos programas sociales, sino hacemos programas sociales que tengan resultado, ¿no? Que la gente tenga realmente acceso a servicios de calidad, porque eso es lo que estamos pagando todos. Ahora, Carolina, sí, perdóname, sí. ¿pero la inclusión es una tarea únicamente del Estado o es una tarea también de todos? No, es una tarea de todos y la inclusión implica a la larga mucho más que la acción del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales, de la sociedad, implica un cambio de cultura muy importante en términos de a quién reconocemos como peruanos. Ahora, no solamente en el Perú, sino en América Latina funciona la siguiente imagen. Los tributos y los impuestos forman parte también de un principio de reciprocidad. O sea, yo le doy parte de mi patrimonio al Estado a cambio de unos servicios, ¿no? Pero en América Latina la gente tiene la sensación, y a veces con justa razón, que el Estado no retribuye de la misma manera el esfuerzo o la exacción que estoy recibiendo, ¿no? en servicios. Es decir, uno se tiene que cubrir la seguridad, uno tiene que pagarse la educación, uno tiene que solventarse la salud, muchos tienen que procurarse su vivienda porque el Estado sienten que no es capaz de darlo a pesar de que la gente está pagando sus impuestos. Sí, pero estás comparando el nivel impositivo del Perú con el de países totalmente distintos que ofrecen unos servicios totalmente distintos, ¿no? En el Perú la tasa de recaudación es sustancialmente menor que en otros países de la región incluso, por eso hay... Sí, por ejemplo hay que compararnos con el vecindario, exacto, ¿no? Pero comparados con Brasil, Europa. comparados con Brasil, ¿sí? ¿no? Nosotros pagamos como la mitad de los impuestos que se pagan en Brasil, ¿no? Es cierto, también tenemos como la mitad de los servicios que se tienen en Brasil, ¿no? Siendo un país también con altísima desigualdad, con un conjunto de exclusiones y de discriminaciones existentes, pero ellos están exactamente en la misma lucha que estamos nosotros por comenzar a cambiar eso, por ofrecer servicios de calidad. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hay que cambiar cosas muy, muy básicas, como por ejemplo, todas las personas que reciben programas sociales se les solía decir beneficiarios.
como que fuese un beneficio. Y no es un beneficio. Una limosna. ¿No? No es una dádiva, no es un premio por ser pobre, es al revés. Tenemos que convertirlos en usuarios de los programas para que exijan que el servicio sea de calidad. Justamente la línea de la que tú dices. Es una contraprestación entre el Estado y la sociedad también tiene que exigir calidad, pertinencia, oportunidad en lo que recibe del Estado. Y el Estado tiene la obligación, ¿no?, de moverse de entrego cualquier cosa porque la estoy regalando a entrego un producto, un servicio de calidad que resuelve un problema y que tiene un resultado. ¿Y en qué zonas del Perú hay menos inclusión, por decirlo de una manera, donde hay más problemas? En las prioridades del Ministerio, nosotros lo que hemos hecho es identificar una población, entre comillas, emblemática, es decir, una población que nos parece que refleja con quienes deberíamos trabajar. Y esta es población básicamente rural, que habla una lengua distinta del castellano en su casa, que vive en un hogar en el que la madre o la jefa de hogar tiene primaria incompleta o menos como nivel educativo, o que está en una situación de pobreza. Cuando tú enfrentas 3 de esas 4 circunstancias, eres una población relevante para el ministerio. Y estos son casi 5 millones de personas en el Perú, 16% de la población. Ahora, regresando a lo que tú decías anteriormente, yo creo que en el Perú hay gente que se quiere seguir excluyendo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la recaudación fiscal, ¿no? Tú mismo dices que en Brasil se recauda el doble, no porque la gente pague el doble o que pagamos nosotros, sino porque aquí hay mucha gente que no paga impuestos. Entonces, es gente que teniendo los recursos le conviene, entre comillas, seguirse manteniendo excluidas del sistema. Hay las dos cosas, ¿no? Hay que se pagan tasas relativamente bajas en algunos segmentos, claro, y que hay grupos muy importantes de población que no paga lo que debería pagar, ¿no? Entonces hay temas de elusión y evasión y hay temas también de tasa impositiva. Pero eso tiene que ver de nuevo con cómo tú utilizas esos recursos para lograr qué, ¿no? Gastar es fácil, el tema es gastar bien, es gastar para tener un resultado, es para que nuestros niños terminen la secundaria listos para hacer lo que quieran hacer en la vida, ¿no? Y ese es el desafío, que todos los niños no solamente reciban alimentos, sino que reciban alimentos que son nutritivos, que refuerzan su acervo cultural, que los conectan con su entorno, que respetan la biodiversidad, que permiten que aprendan a comer no solamente para llenarse la barriga, sino para nutrirse, para que sea parte del disfrute y del espacio de socialización en el que están. Entonces, tenemos que sofisticar nuestra lectura de este tipo de gasto que hacemos en el caso del Estado, pero también la propia sociedad, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un segundo corte y en el siguiente bloque hablaremos de programas sociales. Ya regresamos.